compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y qué gusto que estén con nosotros en Decisiones Vitales. Hoy vamos a platicar de las madres millennials. Los millennials es una de las generaciones más estudiadas, revisadas, analizadas, criticadas, juzgadas, pero ya crecieron, ya se hicieron mamás y papás. ¿Cómo son esos padres, esas madres millennials? ¿Qué tan efectivos, qué tan funcionales? ¿Están transformando la educación, así como transformaron mucho la ideología social y aportaron cosas increíbles y maravillosas a esa nueva generación? ¿Cómo se están comportando como mamás? Esta situación de madres millennials es temporal, van a cambiar la forma de formar y educar a los hijos. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Tenemos un especialista ya amigo de la casa, enseguida lo presentaremos, pero aquí estamos ya con Mariale Buenfil. ¿Cómo estás, Mariale? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues contenta con este programa, con nuestro invitado y pues como dices, es un tema bastante interesante, ¿no? ¿Cómo son las madres millennials? Es que dentro de todas las generaciones creo que ha sido la que más movió a nivel social en investigadores, psicólogos, sociólogos, economistas. No había área que no investigara qué pasara con los millennials por ser una generación que transformó mucho la visión del mundo. Entonces, ahora que son mamás, pues habrá que ver qué tal está esta función, qué cambios han tenido, cómo es su relación con los hijos, lo bueno y lo malo, porque hay que hablar de todo, ¿no? Claro. Sí, pues Y todo este cambio de la tecnología, ¿no? Creo que hay muchas cosas. Va a ser exactamente. interesante. Va a estar bueno que no Va a se estar vayan, que se bueno. queden con Vamos a tener nosotros. regalito al final para que se queden. Ay, ¿en serio? Sí, pero pues que se queden al final. Para que vean qué regalazo les vamos a dar y a qué plataformas y redes nos pueden seguir, aparte de los teléfonos para que nos puedan llamar. Sí, claro. Bueno, comparto el teléfono para quien nos quiera llamar. También tenemos el chat en vivo para quien nos quiera dejar algún comentario. El número de teléfono es 6387-1126. Ahí estamos para llamadas. Y bueno, estamos en Twitter como @degesmedia, en Facebook como Deges Educativa y en Instagram como Deges Media también. Y en YouTube estamos como Deges Radio. Acuérdense que todos los martes a la 1 de la tarde ahí nos encuentran. Entonces, ahorita nos pueden ahí chatear en vivo y dejar sus comentarios. Y también estamos en YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Perfecto, pues para que nos puedan seguir por varias plataformas, por varias formas y la intención es que estén con nosotros porque los programas están hechos exactamente para todo el público que nos hace el favor de seguirnos y además de este tema, más adelante nos recomendarás porque me enteré que hasta había un club de mamá Sí, hay un millennials. club por ahí en Facebook. ¿Qué Sí. tal? Va a estar interesante esto. Y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado, ya es de casa, ya lo conocen ustedes, César Alfonso Luna, psicoanalista del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Bienvenido, Alfonso, muchísimas gracias. Hola, Ale, gracias a ti, Mariale. Gracias por invitarme, de verdad me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Me siento de casa, de verdad, gracias. Ah, claro que lo eres, ya se te quiere, se te aprecia, se te admira y tienes un artículo muy interesante en la revista del IPIX, precisamente con este tema, por eso eres el indicado para hablarnos y pues de inicio que nos pudieras comentar el término mamá millennials engloba a todas las madres nacidas entre qué años, décadas, cómo están conformados. Mira, hay varios estudios. Algunos investigadores los ubican a las mamás millennial, ¿no? O a la generación millennial entre 1980 y 1995. Otros dicen que es más entre 1983 y 1997. Más o menos en ese rango de edad, dependiendo el autor, la investigación.
Lo que sí es un hecho es que es, digámoslo así, de mediados de los 80s a mediados de los 90s, es que es toda esta generación de millennials, ¿no? Los nativos digitales, los que crecimos, ¿no? Mariela y yo creo que nos identificamos ahí mucho, ¿no? Crecimos viendo todo este cambio tecnológico, ¿no? Pasamos del Walkman al Dixman, del Dixman al MP3 y al iPod, y ahora pues El con playlist ahí. Spotify, ¿no? Y todas estas cosas donde de repente, pues sí, es todo el cambio digital. Por eso es una generación de cambio, porque nos adaptamos o se adaptaron, ¿no? Al cambio. No había otra opción y son esta generación muy estudiada porque no hay algo estipulado. Nos adaptamos al cambio porque con todo este boom de la tecnología, fue una generación que no solo se adaptó a la tecnología, sino también a los cambios sociales. Son los últimos hijos de los boomers, entonces crecimos viendo la unión libre como algo normal, el divorcio como algo normal. Sí, en general los describen a las mamás millennials como más apegadas, son más estudiados, ¿sí? La generación millennial son los que más grado académico tienen más grado académico que los boomers. Bueno, la generación que le siguen, los centennials, pues siguen todavía en la escuela, pero en la actualidad la generación millennial, digamos que son la generación más estudiada. eh, entonces, bueno, eso hace, y con todos estos cambios, ¿no? Entonces, eso hace que sean estas mamás muy tecnológicas, que sean estas mamás que hacen estos clubs, ¿no? Estos grupos de mamá millennial, que están en constante contacto con las otras mamás, que están en constante contacto con la parte de la información, toda esta información que nos da los medios electrónicos, por eso son las millennials, ¿no? Porque pueden googlear, pueden pedir información de pediatras, de guarderías, de escuelas, ¿no? Son todas estas mamás que usan la tecnología y la parte de la conexión social, pues para tratar de ser mejor mamás, ¿no? Y digo tratar de ser mejor mamás porque, bueno, no hay una mamá perfecta, ¿no? No podríamos juzgar a nadie por no ser una buena mamá. Hay sus excepciones, ¿no? Hay situaciones complejas, pero esta generación en particular, bueno, se destaca por eso. Además de que un dato curioso, Ale, es que varios estudios hablan de que solamente entre el 5 y el 8%, ¿sí? Al menos hasta 2019, solamente entre el 5 y el 8% de los millennials tienen hijos. ¿Mm? Exacto. Sí, no, como que aparte hubo conciencia de no los hijos que Dios te dé, Exacto. no los que vengan, sino ya hay una planeación, ya hay una idea clara que se tiene y yo creo conciencia también que se puede, ¿no? Debido a eso, pues obviamente se ha limitado y creo que inclusive algunas parejas millennials decidieron no tener hijos o esperarse un buen tiempo antes de este primer hijo y que la mayoría tienen uno o dos a lo mucho, ¿no? Tienen uno, dos, muchos no están casados, muchos viven en unión libre, muy poquitos están casados, ¿sí? Por eso es que escasean las bodas, realmente. Eh, Muy pocos están casados, otros en unión libre, tienen uno o dos hijos, como bien dices, Ale, y son estas mamás que ven a la maternidad como una decisión. Ya, como bien decías, tal vez en los boomers y más atrás, si era esta de, pues los hijos que Dios te mande, ¿no? Y entonces encontrábamos familias eh, de 5 hijos, 6 hijos, y si nos vamos más atrás, ¿no? Pues eh, nuestros abuelos, ¿no? ¿Cuántos hermanos llegaron a tener? Sí. 8, 9, o había familias de 15 hijos, ¿sí? Entonces, a lo largo de este cambio generacional, los millennials, pues llegamos con uno, o con 0 hijos, o con uno, y en un grado, o sea, ya el que más tiene son dos, ¿no? Entonces, ven la maternidad como algo muy planeado, como algo que se puede elegir, porque, bueno, pues también crecimos, o los millennials, ¿no? Crecieron con toda esta mm, información sobre sexualidad, sobre maternidad. Son una generación muy bombardeada por la información, ¿no? Tal vez ese sería más adelante de lo que podríamos hablar, ¿no? Que no se saturen de información, como cuando me preguntan a las mamás millennials, son muy buenas mamás, pero ojo, porque entre tanta información se me pueden saturar y se pierde el vínculo con el hijo, ¿no? Porque es más lo que tengo que saber
Entonces estoy viendo más el libro, el artículo, la página de internet, lo que me dijo el pediatra, pero el pediatra de mi amiga me comentó otra cosa y entonces de repente es como tanta información a la que están Y se les puede bombardeadas. olvidar la necesidad, ¿no? De sus hijos. Exactamente. Entonces, no olvidemos que pues los psicoanalistas siempre hacemos hincapié, ¿no? La conexión madre-hijo es súper, súper importante. Entonces, de repente hay mamás millennials que se saturan de tanta información que descuidan el vínculo con el niño y lo saturan de muchas actividades, de todo menos de decir, bueno, vamos a ver qué puede llegar a necesitar este pequeñito, ¿no? Escuchándote, César, me vino una imagen que por ahí vi en internet a una mamá millennials amamantando a su niño, pero en la otra mano el celular. Oh, ¿Así sí, son? sí, sí, son así. Son mamás ¿cómo le llaman, María? Multitask. Multitask, exacto. O sea, esa también es otra característica de esta generación. Trabajan. Las relaciones de pareja en la generación millennial, digamos que están más equilibradas en cuanto a este cambio social del trabajo. Eh, recordemos generaciones atrás, ¿no? Nuestras abuelas no trabajaban, ¿no? Era estar en casa y al cuidado de los hijos. Las mamás millennials rompen todo ese molde. Las mamás millennials, sí, trabajan, estudian, recordemos que tienen un grado académico mayor, entonces son mamás que trabajan o que estudian, están muy al pendiente del desarrollo social de los niños, entonces son estas mamás que por eso tienen mucho esta función protectora y formativa. Son mamás que están muy al pendiente de que el niño tenga clubes sociales en la escuela o vaya a actividades extraacadémicas, hacen de todo, manejan, ¿no? Manejan, hablan por teléfono, piden información en las redes sociales, Sí, se están actualizando, ¿no? actualizan Sí. constantemente. Son mamás muy activas, muy, muy activas. Reconozco mi admiración para las mamás millennials porque son mamás que hacen mucho, ¿no? O sea, no es la mamá que se levanta como a lo mejor, ¿no? Las que tuvieron los propios millennials, ¿no? Que todavía, por eso dice, ¿no? Los millennials son los últimos hijos de los boomers. Tal vez a algunos millennials sí les tocó esta mamá en casa, esta mamá que se quedaba al cuidado de los niños, que iba por ellos a la escuela. Las mamás millennials rompen ese molde, ¿no? Estas mamás millennials son mamás de estancia, ¿no? El niño se queda hasta las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, ¿no? Son estas mamás que van por el niño a las 4 porque trabajan, son estas mamás que tienen actividades sociales ellas, pero también el niño, ¿sí? Por eso estos clubes de mamás que vemos por ahí, ¿sí? Estos grupos de mamás, ¿no? Llegan de repente a ser un tanto más aprensivas porque es como, eh, no, por ejemplo, ¿no? Que el niño no traes la tarea. A ver, vamos a revisar tu calendario en la página de internet de la escuela, ¿no? Ya no es que olvidé anotar la tarea y no sé qué hay de tarea mañana. No te preocupes, ¿no? Ahorita pregunto en el WhatsApp, ¿no? En el grupo En de los mamás, grupos. en el De grupo de mamis. maestros, ¿sí? O abrimos el Google, ¿no? La página del el calendario de Google. A ver, muéstrame tu El calendario y ahí Classroom. aparece. Classroom, ¿sí? Son estas mamás. Oye, aquí en el Classroom aparece que tienes que traer una biografía, ¿sí? Atrás quedaron esos tiempos. Ahorita la bajamos de internet, la pasamos, la imprimimos. Son mamás muy activas. A lo mejor por eso nos dan la sensación de estrés. Lo que pasa es que hacen tantas cosas al mismo tiempo y ocupan son nativas digitales, insisto, se acostumbraron a ir al cambio. Sí, y hacen muchas cosas, ¿no? Ahorita que lo mencionas, yo el otro día estaba hablando con una amiga, ¿no? Mamá millennial, y me decía que en la pandemia se estaba volviendo loca, ¿no? Que tenía que trabajar, atender al hijo, ¿no? Y lo hacen. Por eso digo que son mamás muy activas, Ale, ¿no, María? O sea, son estas mamás que pueden levantarse, arreglar al niño, llevarlo a la escuela, irse al trabajo, trabajar, comer con las amigas, regresar por el niño al colegio, llevarlo a alguna actividad extra, regresar a casa, cenar, ver al marido, mandar al niño a dormir y así, una tras otra, ¿no? Y entonces son estas mamás que están acostumbradas también a un ritmo de trabajo que vino con el cambio social, ¿sí? A principios de los 90,
pues conocimos este cambio radical en la cultura donde las mujeres a trabajar, ¿no? Ya empezó poco a poco a hacerse se rompió este molde de que la mujer tiene que estar en casa y los millennials crecieron con esa imagen, ¿no? Por eso es que para una mamá millennial trabajar no es una cosa que tengan que dejar. Eh, los divorcios tampoco son una cosa rara, las uniones libres, ¿no? Ven la maternidad como algo que no está influenciado por todos estos aspectos sociales. Ven la maternidad como algo muy propio. Por eso de repente, pues pueden ser estas mamás que a lo mejor caen en la sobreprotección, ¿sí? Porque están tan informadas, y entonces no. Y ya va a ser suéter y el lunch, no. Y la comida tiene que ser, ya dijeron que la comida chatarra no, entonces tengo que pasar al súper a comprar los snacks nutritivos, ¿no? Y entonces están todo el tiempo. Sí, si no llevan los snacks nutritivos, ¿no? Por eso es que de repente en estas funciones protectoras son muy buenas, pero al momento del vínculo y la capacidad reflexiva que puedan tener con el niño, algunas pueden llegar a fallar porque están muy metidas en la información, ¿no? Entonces es como de, es que el artículo dice o el doctor dice que tienes que comer zanahorias, ¿no? Y a lo mejor se les barre por ahí que al niño no le gusta la zanahoria y no conocen otra opción, están como muy metidas, son estas mamás. Que de repente llegan como a este conflicto, ¿no? Me vino a la cabeza la película de Red que está en Disney actualmente, ¿no? Sí. Esta mamá que se angustia y llega el periodo de la chica y ya sabemos qué hacer, ¿no? Y entonces, a ver, paso uno, toallas. Y trae muchas toallas, ¿no? Para la noche, para el día, para la mañana. Y el doctor dijo tal, y entonces va y persigue a la niña, ¿no? Y la niña se empieza a estresar porque no la escucha. Tantas cosas. Entonces, aquí había cambios importantes. Fíjate, escuchándote, uno, ya no hay de que el niño le miente a la mamá con que, pues no dejaron tarea, Ah, porque ya todo está en internet. Ya esa mentira ya no puede ya no, encajar. ya no O aplica. esta situación de que diga la señora, la mamá millennials, pues mi marido no quiere que trabaje. No, ya no, eso ya también se sale, ¿no? Y tercero, eso de que la abuelita dice que hay que quitarle del empacho al niño. ¿No? No, no, tampoco. Tam- tampoco porque no, a ver, déjame verificar con el pediatra, le voy a preguntar, son una generación muy estudiada, entonces le voy a Sí, preguntar a una amiga que es médico o tengo una amiga que es enfermera para que le pregunte a un médico en el hospital donde está trabajando ahorita, ¿sí? Son mucho de este cuidado social, porque como son una generación muy social y muy educada, son estas generaciones, y con toda esta conexión digital bajo la que se creció, ¿sí? Entonces, eh, rápidamente hacen estas redes sociales para poder saber si es empacho o si es o es un cólico, ¿no? Y entonces van dejando de lado esas cosas y son mamás muy preocupadas por la parte social y por la parte formativa de ellas mismas y del niño. Que no trabajan es imposible porque por ahí también esta generación, a la par del cambio social, también fue la generación de las crisis económicas, la generación tan solo en México, ¿no? La crisis de los años 90, la devaluación del peso en el 94. Entonces, son mamás que crecieron viendo a sus mamás teniendo que empezar a trabajar. Y entonces son estas generaciones que también por economía, ¿sí? Al hogar, son muy equitativas, ¿no? Yo pago tenemos dos hijos, yo pago una colegiatura, tú, esposo, pagas la otra, ¿no? Tenemos dos autos, yo pago uno, tú pagas el mantenimiento de uno, yo pago el mantenimiento de otro. O trabajamos a la par en muchos aspectos. Son mamás como con este cambio también en la economía y obviamente también exigen un poco más de participación del padre en los cuidados, porque están como con toda esta información que ponen a su favor, ¿no? Por eso es que puedan como no sobrecargarse, ¿no? Ese es como mi análisis de aguas. Es tanta la información que pueden sobrecargarse. Por lo demás, creo que son mamás que intentan pulirse, intentan siempre ser mejor mamá. Esa es una
función reflexiva que veo que sí logran hacer. Reflexionan acerca de su propia vivencia como hijas y, bueno, pues no les da miedo ir a la terapia. Son mamás que sí van a la terapia, que ya ven el psicólogo y la psicoterapia como algo normal, ¿no? Entonces, Ujú. van a terapia, llevan al niño a terapia y están como más en esta onda de, bueno, hay que mejorar y tienen una capacidad reflexiva para ellas cuestionarse su vivencia como hijas y decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer entonces ahora que soy mamá? ¿No? Entonces, nada más es que a algunas les gana la angustia, la ansiedad y se sobrecargan y son cuando vemos a las mamás de película, ¿no? Ahí atrás de la niña, ¿y qué te hace falta? Y el doctor dice, ¿no? Y el libro tal, ¿no? Me acordaba de la caricatura de los 90, yo creo que sí la vieron, ¿no? La de los Rugrats. Tenían un Claro. psicólogo, ¿no? Y es Sí. que el doctor dice, ¿no? Y entonces todo lo que el doctor decía era lo que las mamás se planteaban en la cabeza y a veces hay que hacer una pausa a toda la información científica para, como les decía hace un momentito, ser mejor mamá también implica esta capacidad vincular, esta forma de reflexionar acerca de, bueno, qué necesita mi hijo en este momento, ¿no? ¿Qué necesita el niño para entonces sí, de toda la información que está a mi alcance, yo, mamá, seleccionar, filtrarla y entonces, bueno, ahí sí poder desplegar la capacidad de desarrollo del pequeñito sin frustrarlo o sin angustiarlo y sin que ellas se sientan perseguidas por tener que ser la mamá perfecta, ¿no? Porque también ahí es donde eh, una madre suficientemente buena, no una madre perfecta que ahí entre tanta información que nos da la tecnología y la cultura en la que vivimos, pues yo creo que también hay que decirle a las mamás que sean una mamá suficientemente buena, no una mamá perfecta, si no, se me Porque hay un desconectan. dato que me llamó la atención, Mariale César, decía en un estudio de Weber Shandwick, él menciona que solo el 35% de las madres millennials se autodefinen como amas de casa. Entonces yo decía, esto implica que ya casi no hay mamás de tiempo completo, porque se tenía la idea de que la mamá tenía que estar ahí pendiente de la casa, de los hijos, de tiempo completo, y entonces no estaba muy relacionada, vinculada, comunicada con el mundo, y todo lo que ocurría en la casa era su mundo. Esto creo que las limitaba mucho, ¿no, César? Sí, porque justamente como decía, ¿no? Esta mentiría de no dejaron tarea, ¿no? Y pues la mamá no sabía, la mamá tenía que estar en eh, esta concepción de estar en casa, de no salir y de informarse pues solo lo que llegaba. Ahora no, las mamás están bien informadas y súper conectadas, ¿no? Por eso, a ver, voy a revisar tu Classroom, a ver si es cierto que no hay tarea. O, muy sencillo, le voy a mandar un WhatsApp a tu maestra para Uh, ver, ¿sí? Y eso no pasaba en nuestros tiempos, ¿no? La verdad es que no era algo que ocurriera continuamente. Que la mamá tuviera un contacto con la maestra podía pasar un Pues sí, ratito, ¿no? ajá. Ay, se nos fue Ale. Creo que se nos fue Alejandro. Sí. Bueno, mientras voy mencionando algunos comentarios, César, que tenemos aquí en el chat, lo que regresa Alejandro. Nos dice la doctora Gamietea, buenas tardes, excelente tema. Guillermo Gómez Quinto, siempre con temas de actualidad. Magdalena García, César, excelente tema. Y aquí nos pregunta la doctora Gamietea, las abuelas de los hijos de las millennials no son escuchadas porque sus hijas las consideran no actualizadas. Muchas veces las abuelas tienen razón por su propia experiencia, habrá que valorarlas. Y también ahí creo que las mamás millennial tienen que aprender a valorar la experiencia, pero es, como les decía, esta costumbre de darle esta frase, la ciencia dice, ¿no? Entonces, como la ciencia dice, el pediatra dice, la enfermera dice, el experto dice, y a veces sí, como dice la doctora Gamietea, dejamos de lado también la experiencia y esa experiencia que tienen las abuelas ayuda a que las mamás puedan vincularse afectivamente con los niños, porque eso sí lo lograban en este aspecto. Entonces yo creo que sí es encontrar un equilibrio
para que estas mamás sigan conectadas con todo este cambio con el que crecieron, porque esta generación creció rodeada de cambios, ¿no? Por eso al principio les decía, pues pasaron del Walkman al Nixman y todas estas cosas, pero también pasaron de la televisión, ¿no? A la que le tenías que cambiar al control remoto y luego ahora Alexa cambia la tele o Siri apaga la luz. Es todo un cambio, ¿no? O sea, son mamás que han aprendido a cambiar y a adaptarse muy rápidamente. Entonces, tan solo con la pandemia, ¿se volvían locas? Sí, se angustiaron mucho y después estaban súper adaptadas, ¿no? Entonces, por un lado, eh, al principio fue el estrés del cambio, pero después es como lo que traen en la vida, ¿no? O sea, después, sin problemas, se adaptaron. Ujú. Porque han tenido que adaptarse todo el tiempo. Estos cambios de pasar de la máquina de escribir a la computadora y a la laptop, de pasar, me decía un amigo, ¿no? Digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con nuestra colección de CDs? Porque los coches ya no tienen CD. ¿Y ahora No, qué pues yo estoy hacemos? peor, César. Yo tengo mi ¿Sí? colección de VHS, Y, de Beta. ¿y qué hacemos, No, no? Los DVDs ya no existen, ¿no? También. ¿Y ahora qué hacemos con los VHS? Ya no. Ahora todo es Netflix. Y las mamás millennial saben de Netflix, saben de Spotify, saben de Internet, saben de Classroom, saben de todo esto, ¿no? Y si no sabían, antes de la pandemia, si no sabían, lo aprendieron. Ahora, esa es la gran virtud o el sello de las mamás millennials. Aprenden muy rápido porque están acostumbradas por su propia vivencia, por la propia etapa en la que crecieron. Son estas mamás que se actualizan muy rápido. Y por eso llegan estresadas a los chavos, ¿no? Porque así de, ay, mi mamá, ¿no? No le puedo, no se le va una, ¿no? Son estas mamás a las que no se le va, porque si ellas no lo saben, lo investigan. Como decía María, le están tan conectadas, si yo no lo sé, lo voy a investigar. Lo que yo no sé, le pregunto a Ale, y si Ale no sabe, le pregunta a Mariale. Pero en este entorno, llega esta mamá y, oye, ya investigué y sí, sí tienes tarea mañana, ya le pregunté directamente a tu maestra, ¿no? Entonces los niños, hijos de las mamás millennials, son así como de, pero ¿cómo? ¿No? O sea, también de repente llegan a sentir como esta, no creo que, no diría falta de privacidad, pero sí son mamás súper conectadas, ¿no? Entonces, Pero pues nos faltaría a lo mejor a veces la conexión afectiva, ¿no? Es lo que mencionas. sí, 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 es que se esfuerzan mucho, ¿sabes? O sea, mm, se esfuerzan mucho por tener como el ambiente perfecto y ahí es donde se desconectan. Entonces, eh, quiero hacer lo que dice lo que dice el especialista o lo que dice el artículo que leí o la revista que leí o el libro que leí o la conferencia a la que fui. Quiero hacerlo tan, 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 tan pues al calce de lo que leí que como les iba diciendo, bueno, detente un poquito para que también sepas que necesita tu niño de todo eso que lees, de todo eso que sabes y mantente conectada. No necesitas dejar de ser una mamá que trabaja, no necesitas dejar tu empleo, no necesitas eh, nada, puedes compaginarlo todo, también que no se sientan angustiadas, ¿sí? Por sentir que dejan al chico, porque es que tengo que trabajar. No, no pasa nada, ¿sí? Ese pequeñito estará acostumbrado a tener estos momentos de cercanía con la mamá y si esta mamá relaja un poquito su ansiedad, va a poder vincularse con el niño y va a poder tomar entonces sí a su favor toda la información a la que está conectada y entonces, bueno, hacer este vínculo que se necesita con el pequeñito, ¿no? Entonces solamente es no caer en la sobreinformación y que no se angustien, como les he dicho, que no se angustien por tener que ser la mamá perfecta. pero estas mamás millennials son de alguna forma, César, menos instintivas, más tecnológicas. Sí, 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 sí. Por eso es que, como decía el comentario de la doctora Gamietea en los chats, ¿no? Son mamás que dejan como un poquito de lado el vínculo con la abuela, ¿no? Y si le dicen que es la suegra, uy, ¿no? Peor, ¿sí? Entonces, no, ni lo que diga mi mamá, ni lo que diga la suegra, no, no, no. El pediatra dijo, o el médico dijo, ¿no? Entonces, por eso es que les falla a veces un poquito esta capacidad instintiva, de vínculo,
porque están muy, muy metidas en lo que puedan leer en el artículo, lo que puedan leer en internet. Son mamás, sí, muy tecnológicas, por eso es que están súper conectadas, ¿no? El Classroom dice, no, mamá, hubo un error, ¿no? Por ahí un pacientito me decía, es que mi mamá ya no me pregunta. Yo cuando llego de la escuela ya revisó mi Classroom, ya sabe qué actividad tengo. Y aunque yo le diga que el profesor la cambió y no ha actualizado el Classroom, ella también está como de, no, aquí dice y lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces a veces pierden un poquito esa capacidad para de verdad escuchar al chico y decir, bueno, a lo mejor sí es cierto que el profesor en el salón le dijo que iba a modificar la actividad, pero no la ha cambiado en la página. La mamá está como muy metida, ¿no? Aquí en el Classroom del colegio dice, y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces entran en conflicto con sus hijos porque hay mamás millennials que ya tienen preadolescentes en casa. Sí, Porque entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí habría que pensar si esta nueva forma de funcionar de las mamás millennials es algo que se va a quedar o se regresará a lo más instintivo, a que las mamás estén más en casa, a pues no solo tomar opinión y consejo de la ciencia y la tecnología, sino también de la experiencia de las abuelitas, cómo se verá en un futuro, si está realmente funcionando la forma en cómo ejercen esta maternidad las millennials, o se habrá que adaptarse a una, pues no sé, pensaba yo, una cuestión como más equilibrada. yo creo que como no recuerdo el artículo donde lo leí, Ale, pero como dicen, la tecnología no la vamos a frenar, ¿no? O sea, es un boom que llegó a finales de los 80 y si se dan cuenta no ha parado y parece que no va a parar nunca, ¿no? O sea, Exacto. más bien es priorizar los encuentros afectivos que pueda haber entre una madre y su hijo, y independientemente del contexto social, tecnológico, cultural en el que se encuentre. Entonces, siempre va a haber modificaciones. Tal vez las nuevas generaciones ya están más adaptados, ya nacieron con toda esa parte de la revolución tecnológica. A los millennials les tocó el cambio. Y entonces más bien es como les decía, que estos vínculos, que estos encuentros afectivos de una madre con su hijo no estén tan delimitados por la parte tecnológica o por la parte 100% científica o por la parte de las creencias, como dices, que de verdad existe un equilibrio donde podamos priorizar que una mamá se entienda con su hijo, ¿no? O sea, independientemente de lo que la mamá leyó en un artículo de revista o en un libro, o de lo que el niño aprendió en el colegio, o de lo que el papá, sí, también se informó, sino que de verdad puedan llegar a un acuerdo priorizando estos encuentros afectivos, estos encuentros en familia. Por eso es que, por ejemplo, durante la pandemia, con toda esta crisis de ¿y ahora qué hacemos? Lo que se les decía es que respiraran tantito y tomaran un momento para jugar, hablar, entenderse, desconectarse un poquito de la sobreestimulación de los medios electrónicos, de las noticias, y que tomaran como ciertas horas, tal vez una hora, a veces 30 minutos, ¿no? A veces por eso recomiendan, bueno, tal vez durante la comida, que traten de hablar, y si no sabemos hablar, pues que tratemos de estar. Sí, a lo mejor descubro que mi hijo es más callado de lo que yo pensaba, pero si nos desconectamos un poquito por ratitos, podemos priorizar estos encuentros afectivos y bueno, pues ya después seguir adelante con nuestra rutina cada vez más, pues cada vez más estresante o más dinámica, pues no sabría yo cómo decirlo porque pues no va a parar, ¿no? En un artículo del instituto, ¿no? Leía que pues la vida laboral de 1990 hacia acá, pues se ha hecho cada vez igual, ¿no? Más rápida. La vida es cada vez más acelerada, ¿no? Las mamás millennials van, como les decía, van de un lado a otro y no solo las mamás, los papás o los que no tienen hijos. Todo el entorno cultural es muy acelerado, muy, muy acelerado. Entonces eso tal vez no lo podemos cambiar, pero sí podemos enseñarle a la mamá a que se tome un tiempo para priorizar un encuentro con su hijo sin que esté contagiado de toda la información, sino que simplemente
se tome un espacio pues, para estar con el niño o con la niña o con sus dos hijos, pues nada más tienen dos, ¿no? Recordemos que nada más tienen hasta dos. Y bueno, a partir de ahí que conozcan al chico, a la chica, y puedan como entenderse con ellos, ¿no? Eh, y pues no juzgarlas tanto, la verdad es que ser mamá no debe ser nada sencillo. Y si antes ser mamá era complicado, imagínense ahora que están con toda la información sobre libros de maternidad, sobre Claro. investigaciones. Ahora son mamás que se sienten también muy, muy, muy investigadas, ¿no? O sea, muy, Ujú. es que con el ojo en la lupa. Tú quisiste ser mamá, ¿no? Ahora, como es una decisión, estas frases de tú quisiste ser mamá y también les puede llegar a ser a ellas como muy angustiante. Ok, yo quise, y si fue una mala decisión o si lo estoy haciendo mal, eh, alguna vez una mamá millennial me decía, es que mi hijo sacó, es una niñita, un pequeñito, ¿no? De 5 años. Y entonces me decía, es que sacó 8 y yo no sé cómo ayudarle en el inglés, ¿no? Y entonces empezaba a angustiar. Y su papá llega muy tarde del trabajo y él sí sabe inglés y yo no soy bueno en inglés. Y entonces empezaba a angustiar porque había recibido una retroalimentación en la página de calificaciones, ¿no? Que la niña pues iba mal en inglés, ¿no? Entonces empezó a angustiar muchísimo. Dije, bueno, eh, espérate también para saber qué tal que la niña de verdad, pues más adelante se le va a facilitar más. Un 8, ¿por qué es tan angustiante para ti? ¿O qué tan angustiante es para la pequeñita? O sea, más bien ella se estaba juzgando porque no sabía inglés. Y entonces, ¿cómo le voy a ayudar a mi hija? ¿Cómo le voy a enseñar inglés? ¿Sí? Dije, a ver, calma, no tiene que sacar 10 en todo. Y no porque tu hija saque 8 en una materia, significa que tú fallaste como mamá o que tú no le estás ayudando. Entonces, de repente, en la clínica escucho a esas mamás millennial que se angustian porque justamente, ¿no? Tengo que ser la mamá perfecta porque así lo dice la ciencia, así está en las investigaciones, ¿no? Y están tan conectadas con toda esta información, macroinformación, que llegan a angustiarse Ujú. mucho, ¿no? Entonces, hay que Y ayudarlas a que... además, ahorita me quedé pensando también en esta parte de, ok, las mamás millennials han sido muy analizadas como generación, pero habría que revisar también los hijos de las mamás millennials, qué tanto beneficio han tenido con esta nueva educación, en donde las mamás están más informadas, más orientadas, más vinculadas con el mundo, trabajan más, porque yo he tenido pacientes que me dicen, pues mi mamá no está, ¿no? Entonces, prácticamente hacen Claro. muchas cosas solos, comen solos, están todo el día en las móvil o en el internet o en la computadora, pero la presencia de la mamá no es tan frecuente como anteriormente o como en otras décadas, y tendríamos que ver esto qué secuencias ha dejado. Por ahí me acordaba yo, no sé si tú te acuerdas, Mariale, en diciembre salieron unos videos muy interesantes con investigaciones que les preguntaban a los niños que qué querían de regalo de Santa Claus, si un regalo o estar con sus papás. Y todos Sí. dijeron estar con los papás. Ujú. Entonces, Sí, yo creo que también es la parte que hace falta, ¿no? producto de la tecnología y de toda la necesidad económica y demás, hay poca relación, poca presencia, poco vínculo. No sé, habría que estudiar un poco a los hijos de los millennials, ¿no? Claro, fíjate, eso que mencionas es cierto, porque mm, estas mamás le dan, como te decía, mucho hincapié a las capacidades protectoras que tienen que ver justamente con que no les falte nada. Y entonces con todo este boom, no solo tecnológico, sino con toda esta parte económica, toda esta cultura del, pues sí, del consumismo, entonces no le puede faltar nada. Y entonces debemos de trabajar. Y es justamente, ¿no? Pero ¿qué te hace falta? Tienes móvil, tienes computadora, tienes el reloj este que habla, inteligente, todo es inteligente en la casa, todo, ¿no? Las bocinas inteligentes, los focos inteligentes, Sí. nada de esto debe faltar. Las mamás millennials de repente sí se preocupan mucho por toda esta actividad protectora en términos de necesidades eh, básicas, ¿no? De comida, de alimentación, de productos, de cosas, ¿no? Entonces son estas mamás que eh, priorizan mucho estos aspectos
Y por eso el lado que habrá que ver, como bien dices, es cómo llevar a los chicos con esta parte de vínculo un poco desacreditada, porque pues también, ¿no? Desacreditan lo que puede decir la abuela o el abuelo, ¿sí? Ujú, ujú. También yo he escuchado muchas mamás millennials, ¿no? Que dicen, no, es mi responsabilidad, ¿no? Mis padres no tienen que estar aquí, ¿no? Los abuelos, ¿no? Y también Entonces, otra vez regresando al tema, ¿no? De la importancia de los abuelos. Aquí nos menciona la doctora Gamietia que unas abuelas que si han tenido un buen apego como madres, confiarán lo que harán con sus hijos y las abuelas aceptarán aprender de ellas. muchas No, mamás pues es que millennials no sí, aprenden. Mariale, la verdad es que, ay, el consejos de la abuela, son de oro. Pues es la experiencia y ese conocimiento hay cosas que no van a cambiar por muchas generaciones nuevas, ¿no? Y que la ciencia no podrá decir, ¿no? Y a veces es como, eh, a ver si no me está oyendo mi amiga, ¿no? Alguna vez me decía, es que llegó y me dijo, es que la mamá, ¿no? La mamá de su esposo me dijo, no, ya, ponle un hilito rojito en la panza y sobre la pancita, hablando de lo de los empachos, y sobre la pancita y acurrúcalo y vas a ver que se le va a quitar el hipo, ¿no? Y entonces ella justamente ya le había preguntado al pediatra, ya le había dado ahí no sé qué gotitas le había mandado, ya le estaba dando agua tibia y entonces simplemente agarró y me dijo, pues sí se le quitó, ¿no? Entonces dije, pues sí, hay cosas que no van a estar científicamente comprobadas y eso es un pie del que cogen muchas mamás millennials. Y por eso falla este vínculo afectivo, esta capacidad de apego que puedan tener, porque como dice la doctora Gamieta en sus comentarios, sí, van demeritando este vínculo que tuvieron con otras generaciones hacia atrás, pero por toda esta información, ¿no? Donde tienes que ser la mamá perfecta al calce de lo que dice el libro, al calce de lo que dicen las investigaciones y con todo lo que la información dice, con todo lo que, pues el internet, los estudios, las revistas, etcétera, ¿no? Son mamás tan conectadas que a veces más bien diré que son hiperconectadas. Algunas mamás millennials son unas mamás hiperconectadas con todo hacia afuera y les falla un poquito hacia adentro. Y conectan con los niños a través de la parte protectora, ¿no? La parte protectora es el colegio, la comida, ¿no? Entonces están más preocupadas por, como decíamos, ¿no? Por el snack saludable que dicen que tiene que llevar, Ujú. que conocer un poco más al niño, ¿no? Y por eso estas caricaturas que vemos, ¿no? De, ¿qué te hace falta? Pero dime qué te hace falta, ¿no? Y a veces, pues, un no, o un sí, o un estar acompañado del objeto. Sí, ¿no? El tema de los límites también. Totalmente, ¿no? Son niños muy, muy, esta sobremedicación que se dio y esta em, sobre diagnóstico, todos los niños eran hiperactivos, ¿no? Todos los niños son hiperactivos y pues no, solamente es como que la mamá los pueda contener, pero pues la mamá dice, es muy latoso, está desconcentrado, a ver, ¿no tendrá? ¿No? Y nos vamos a Google, ¿no? Google, síntomas de hiperactividad, Google, síntomas de Doctor sí, Google, no, pues Doctor no, Google. Muchas caen en ese aspecto, o muchos, ¿no? No, no solo las mamás, ¿no? Pero es claro. parte de la cultura millennial, ¿no? Preguntarle siempre a Google, porque crecieron con ello, ¿no? O sea, sí fue esta parte mira, aquí hay una herramienta mágica que se llama Internet y tiene toda la información, toda, ¿no? Y entonces, pues ya, de ir al libro, a abrir el libro en PDF, ¿no? Pues ya están ahí todo ha cambiado, ¿no? Son estas mamás que tienen como esta información, pero sí, habría que detenerlas un poco y saber que le tienen que subir a la parte del vínculo y bajarle un poquito a esta parte protectora. No le va a pasar nada al niño porque no le den el iPad en Año Nuevo, en Navidad, en el cumpleaños, ¿no? No va a pasar nada porque de repente el niño no lleve el uniforme perfecto a la escuela, ¿no? O que se le olvide el suéter, o que pues se le escape y se haya comido un bombón en lugar de una zanahoria o de un brócoli en el desayuno, ¿no? Porque de repente hacen toda esta parte como de angustia, ¿no? Estas mamás que de repente te dicen, no puedes darle chocolate, ¿no? A otra mamá millennial, ¿no? Le decía, le traje unos chocolates. No, no puede, porque el pediatra dijo que después de las 6 de la tarde no puede comer chocolate, ¿no? Y tú así de, diablos, ¿y ahora qué hace el tío con los chocolates? ¿Sí?
No, y eso y otras cosas que yo he visto mucho también, César, Mariale, estas mamás millennials que todo quieren explicarle a los hijos. Un niño de 5 años, si quiero un chocolate, no, es que mira, no puedes porque el pediatra ya te explicó que entonces como tienes predisposición a la diabetes, o sea, no. Exacto. Hay cosas que el niño no va a poder procesar por mucho que la mamá millennials quiera dar esta explicación porque a lo mejor en su historia a ella le dijeron que no y cállate, no El le típico, gustó, entonces quiere ahí reparar alguna situación por el sí, por, estilo claro, como dices, ¿no? Es que a ella le dijeron, porque soy tu madre, no comes y chocolates. te callas. Exacto, ¿no? Y la mamá millennial, no, yo por eso a mi hijo le voy a explicar todo, ¿sí? Y el niño, pues, quiere un chocolate, ¿no? A veces simplemente el niño quiere un chocolate porque es una muestra, es un regalo, ¿no? Me lo regalaron por mi cumpleaños, ¿por qué no puedo tomar el regalo de cumpleaños que me dieron? ¿Sí? Es ahí donde les falla por ahí como querer explicarlo, como irse todo al raciocinio, como la parte de formar, ¿no? Al hijo perfecto y ser ella la mamá que sigue al pie de la letra y no falla. Tienen a veces mucho miedo de fallar. Yo creo que muchas mamás millennials tienen mucho miedo de fallar. Pues para que sean más asertivas, vamos a escuchar los consejos que nos pueda dar Mariale de libros, películas, artículos. Cuéntanos. Sí, Alejandro. Nada más déjame, leo otras felicitaciones que hay aquí en el Sí, chat. La doctora Gamietea nos dice muchas felicidades, doctor Águila, psicoterapeuta Mariale y gracias. maestro César Luna. Muchas Gracias, doctora. gracias. Qué linda, gracias. Pues primero, Alejandro, quisiera recomendar el artículo de César sobre la maternidad en la generación millennial que se encuentra en esta revista, Aleteia 2022. Y tenemos una de regalo. Entonces, ahora sí, para la primera mamá millennial, porque le vamos a pedir su INE cuando vaya por la revista, que nos cuente su experiencia, ¿no? Nos puede dejar en los comentarios del video, que nos cuente su experiencia como madre millennial, pues se irá a esta revista de regalo. Ay, cuéntenos, que entonces que escriban su experiencia como madres millennials y Ajá. pues ya la podrán recoger, no sé, en el Instituto Panamericano de Fisiología o en Dejes Radio, según les quede más cómodo. Así es, ya una vez que nos dejen el comentario, ahí en los comentarios de YouTube, pues ya nos pondremos en contacto. Ay, perfecto, muy bien. Pues está un regalazo para que puedan, mucho de lo que hoy compartió César, pues está obviamente en el artículo para que lo puedan leer y documentarse y seguir siendo mamás millennials documentadas. Así ¿Qué es. más? Hay unas series también, ¿no? Que quisiera recomendar que tienen que ver con este tema. Hay una que se llama Working Moms, ¿no? Y justamente pues habla de todas estas madres, ¿no? Que tienen que trabajar y cómo pues le van haciendo con la maternidad, entonces es una buena opción. También está esta en comedia que se llama Madres Solo hay dos, ¿no? Que son dos madres que crían a dos hijos, por ahí un error que hubo, y pues también ambas están con todos estos temas millennials. Y una película que se llama El Club de las Madres Rebeldes, ¿no? Ya estas madres que ya no aguantaron, como dice César, toda esta presión, y entonces generan su propio club, las madres rebeldes, entonces también es interesante. Y hay un club en Facebook también que se llama el Club de las Madres Millennials. Entonces ahí suben Perfecto, entonces varios. les pasamos el Uh-huh. link. Así es, también les pasamos el link. Oye, pues qué buenas recomendaciones. Yo, la verdad, de las tres películas no he visto ninguna. Ya tengo tarea para el fin de semana. El artículo de César ya tuve la oportunidad de leerlo. Felicidades, César. Qué buen Gracias. artículo, muy bien escrito, muy claro. A mí de veras me despejó mucho de las dudas y sobre todo para todas las personas que lo puedan leer, porque tiene un lenguaje sencillo, fácil y muy, muy digerible. Entonces, ahí está la revista para que puedan encontrar ese y otros artículos que vienen de algunos autores de Lipix, ¿no? Así es, van a encontrar ahí muchos artículos sobre maternidad, apego, por ahí hay un artículo de apego que les Uh-huh. ayudaría También. muchísimo, las reflexiones del pensamiento y bueno, ahí hay muchos artículos que también les ayudarían mucho para mejorar la parte
no mejorar, para seguir aprendiendo sobre mamás. Yo creo que eso a las mamás millennials hay que quitarles la parte de mejorar y todo eso porque se angustian mucho, ¿no? Simplemente para que sean mamás. Exacto. Que Y también disfruten. justo estamos ahorita en el taller de la revista, que son los jueves a las 8:30 de la noche, ¿verdad, César? Y César se va a Pues, presentar el 26, ¿verdad? el 26 ahí estaremos hablando de este tema de maternidad, para los Wow. que quieran acompañarnos. Y bueno, también los demás artículos de los autores que versan sobre salud mental. Pues con mucho gusto también les pasamos el dato para que se puedan conectar y escuchar más de esta información que no solo es actual, sino es muy, muy necesaria. ¿Y a qué redes tuyas pueden la gente seguirte, Mariale, para tener estas recomendaciones? Sí, Alejandro, estoy en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram y en Twitter como @mari_ale_. Ahí me encuentro. Ex- pues muchas gracias, claro que sí. Y nuevamente la revista para que se Sí, claro, claro. animen. La Eso, ahí número está la revista 41. para que la puedan tener en casa y van a ver muchos artículos muy interesantes. Así Gracias, es. escríbanos por favor. Y pues para ir cerrando, César, haciendo un balance, lo bueno y lo malo de las mamás millennials. Mm, algo muy bueno, que puedan tomar sin caer en el abuso, pues toda la información que está a su disposición. Pero no solo la información científica, también que puedan conectar con la información de abuelos, de gente a su alrededor. Que toda esta capacidad social también la puedan poner a su favor, porque eso, la verdad, ayuda mucho para el desarrollo de ellas y del pequeñito en cuestión. Y lo más importante también para los de afuera. No hay que juzgar la diada madre-hijo. No es nada fácil y entonces si vemos que una mamá está angustiada, más bien hay que ayudarla a que se sintonice con su hijo, a que exprese lo que le está angustiando y que pueda mejorar esta capacidad vincular con el niño, tomando en cuenta que, bueno, los factores sociales no pueden ser premeditadamente controlados, ¿no? Es algo que como millennials hemos aprendido, ¿sí? Cuando ya dominamos una cosa, vino un cambio y vino otro, y entonces para las mamás debe ser también muy angustiante, ¿no? Por eso en la pandemia, si ya dominaban una rutina, después tuvieron que aprender otra, y pues a las mamás les digo, no son malas mamás, son buenas mamás que están aprendiendo una forma distinta de crear un hijo, como en su momento generaciones anteriores lo tuvieron que aprender, ¿no? Entonces, no hay que juzgar a estas mamás, sino más bien entenderlas, acompañarlas y aprender de ellas. Y como dice Sale, pues ver qué resultados tienen buenos y malos con los hijos de estas mamás más adelante. Porque habría que agregar también que estas mamás millennials pues solamente están aprovechando los recursos que tienen a la mano, ¿no? Ya a lo Así mejor es. si otras generaciones o nuestras mamás hubieran tenido ese recurso, lo hubieran utilizado. Esto no es lo malo. Creo que la palabra es el equilibrio, que no todo lo que dice Google es cierto, no todo lo que está en Internet está científicamente comprobado y necesitamos también tomar los recursos del medio ambiente, ¿no? La familia, la sociedad, lo que se conoce, etcétera, para que entonces se tenga un criterio más amplio, menos tecnologizado, menos cientificado, si está bien dicha la palabra, para que entonces sea un vínculo más humano, más cercano, más afectivo, ¿no? Hay veces que, pues, hablando, por ejemplo, de los bebés, lloran y la mamá millennial se angustia y demás. Lo único que necesita es llorar, el niño va a llorar para desarrollar sus pulmones, tan, adelante. Si ya se descartó toda la cuestión de que estuviera una enfermedad o que requiriera estar alimentado o cambiado, etcétera, si ya se revisó todo, pues nada más es llorar, ¿no? Y que las mamás dejen de angustiarse y preocuparse de que a fuerza algo malo debe de tener, porque no necesariamente. Entonces, a veces la experiencia, lo que nos platican los abuelos, los ancestros, es verdad absoluta precisamente por el conocimiento que se tiene previo, ¿no? Así es, que aprendan a escuchar a los abuelos, aprendan a escuchar al entorno, que no se sobreexijan y que se vinculen con sus bebés.
Y que lo disfruten, porque Sí. también para los que son mamás y papás, y de repente el niño crece tan rápido que menos se da cuenta, ya habla, ya camina, ya va a la escuela, ya es adolescente, ya nos odia, ya es adulto, ya nos ama, y pues el tiempo pasa volando, que se disfrute cada etapa de desarrollo. Así es. ¿Y a Como qué los redes te millennials. pueden, perdón, César, a qué redes te pueden seguir? Estoy como César Alfonso L en Twitter y como César Alfonso L en Facebook. Excelente, claro que sí, que te sigan. Yo te sigo y pues eres muy viajador, haces muchos viajes, entonces también nos compartes Sí. todo lo que ves, ¿verdad, Mariale? Sí, siempre viajando. Muy millennial. Aprovechando lo que se puede, claro que sí. Y pues agradecerte enormemente que estés con nosotros en esta ocasión y que nos aportes esto tan importante con estas generaciones nuevas que estadísticamente pues están creciendo cada vez más, mamás millennials, y que esta información que se les compartió el día de hoy sea una contribución para el mejor funcionamiento y realización como mamás. Muchas gracias nuevamente, César Luna, psicoanalista del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, y que no sea la última vez, hay muchos temas que podamos compartir contigo. Muchas gracias, Ale, por la invitación y yo encantado de estar aquí. Aquí estaremos y yo quiero también compartirles que pues tenemos nuevas actividades académicas, que iniciaremos el curso de intervención en crisis en su 10ª generación el 6 de julio y la 3ª generación de la certificación internacional como suicidólogos el 29 de mayo de este año. Contáctenos a través de la página www.suicidología.com.mx para que tengan la información de toda nuestra oferta académica y estén con nosotros. Y por supuesto, agradecer a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, Guillermo Gómez, ingeniero de controles, Carmen Peinado, atención a los teléfonos, y Noemí Pérez Escutia, quien es jefa del Departamento de Superación y Actualización del Personal de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, desde donde transmitimos todos los martes a la 1 de la tarde. Gracias, Mariale, gracias, César. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Cuídense. Vejez Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. Vejez Radio es tu radio. De México para el mundo.